Esta historia nos va a mostrar el camino, cómo pagar una propiedad en 2 años completamente libre. Adicional, ya tienen dos propiedades libres, han sido expertos en organizar sus finanzas y comparten con otras personas cómo también lo pueden hacer. Y se vuelve una historia que no solo es de éxitos, no solo es que lograron pagar sus dos propiedades en 2 años y ya, sino que ha sido una historia de organización, de sacrificios y de mucha determinación para dejar a un ladito los antojos y decir, venga, primero lo primero, primero nuestros sueños y ya cuando cumplamos nuestros sueños, ahora sí, ¿cómo los disfrutamos? Bueno, bienvenidos. Dani, Dave, qué chévere tenerlos en este espacio. La historia de ustedes creo que inspira a millones de personas, no solo a través de redes sociales, sino creo que han inspirado mucho a su entorno y a su familia. Y bueno, creo que este es un caso de casas que quiero compartir. Así que bienvenidos y quisiera conocerlos, que se presenten y hagamos una introducción de quiénes son. Gracias, Bueno, Santi. Muy felices de estar acá también contigo. Yo soy Dani, no soy Paula Daniela, pero más conocida como Dani. ¿Qué te cuento? Yo soy administradora de empresas, especialista en finanzas. Es importante porque también esto hace parte del por qué hacemos todo el tema financiero. Felizmente casada con mi esposito, hace 9 años, vamos ya para 9 años de casados, nos casamos muy chiquitos. Y nada, yo creo que una apasionada total por enseñar. Me encanta enseñar, me encanta hablar, hablo como una loca, entonces, sí, perdón si, me va a si me tocar voy. detenerle unas veces. Dave dice sí. Sí, 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 sí. Y por mi lado soy Dave, soy David Andrés, mejor conocido como Dave en redes sociales. Y pues soy ingeniero en telecomunicaciones de profesión, hice un máster por ahí en Business Intelligence and Big Data. Y nada, un apasionado, estamos obsesionados con darle valor a las personas, enseñarle a las personas de finanzas personales, para que les rinda el dinero, para que les vaya bien con la platica y sacando adelante familias, porque nuestro propósito, nuestra misión es evitar divorcios por plata. Entonces ahí empieza todo. Oye, buenísimo. Evitar divorcios por plata. Eso deberíamos escribirlo para que no se nos olvide, porque a veces sentimos, lo hablábamos hace un momento, que ya conocemos a la persona, a la pareja, ya sabemos todo, pero ¿cuántas veces estamos tocando el tema más importante y es el tema del dinero? Porque es otro hijito, es otra familia que ya ahondaremos en ese tema un poco más adelante. Quisiera entrar en la historia de ustedes. Ustedes los he escuchado que hablan de finanzas, que hablan de muchas cosas, pues tú eres especialista en finanzas. Sin embargo, ustedes dónde nace esa pasión? ¿Dónde nace todo eso? Vienen de familia millonaria, familia que ustedes veían cómo organizaban esas finanzas de manera maravillosa. ¿De dónde vienen cada uno de ustedes, Dani? Y bueno, es una historia interesante. Yo soy hija única. Es importante porque creo que a los hijos únicos sí nos toca un poco más fácil, pero en mi casa hubo un poco el agravante de que, a pesar de que era hija única, mis papás sí tuvieron muchos altibajos financieros durante toda su vida. Y tal vez es porque mi mamá siempre fue como muy, muy proveedora, muy de su trabajo. Ella arrancó y se pensionó, siempre trabajando, digamos, como empleada. Mi papá quiso emprender, en momentos no le fue bien. Entonces hubo como unos altibajos tan grandes que los llevaron a una de las decisiones más duras, y es tener que recurrir a demasiado endeudamiento. Entonces, a pesar de que yo era hija única, más o menos sobre los 17 años, cuando yo iba a entrar a la universidad, ahí veo el tema de mis papás están, no puedo decir casi en la quiebra, pero sí, o sea, tuvieron que salir a vender su carro, casi tuvimos que salir de la casa porque el nivel de endeudamiento era gigantesco. Entonces, yo vengo de esa historia un poco donde estábamos medianamente bien, todo se va, como digo yo, se va a la ñoña y toca volver a reconstruir una casa. Y yo hice parte de esa reconstrucción en mi adolescencia y juventud, y eso me llevó a afianzar mucho más el tema financiero.
ya entro a estudiar en la universidad, ayudo a pagar a mis papás un montón de deudas, impuestos, muchas cosas en los tramos, en el tramo hasta los 24 años, que es cuando me caso con mi esposo, pero cero o lejana totalmente de venir de una familia de mucho dinero, que todo me lo solucionaron. De hecho, con mucho orgullo digo, fui becada en una universidad muy buena en este país, entonces también fue un tema de esforzarme mucho, entonces cero de venir de el ultra confort, no. O sea, hay una historia bonita ahí. Sin embargo, mientras ella veía Disney, Cartoon yo veía Network. Señal Colombia porque no había para TV Cable. Sí. Entonces yo vengo de una niñez en pobreza, digamos que soy uno de 4 hijos. Me crié en Usme, en la localidad Quinta de Usme, del cual estoy muy orgulloso de haber salido. Entonces, claro, había muchas necesidades donde crecí, en el entorno, muchas cosas que faltaban. Entonces, digamos que de lo que más recuerdo es nunca ver a unos papás que decían, estamos bien financieramente, vamos con toda. No, no, no. Siempre era, no alcanza, no se puede, no hay plata. Y era lo típico, que digamos que se crea como hasta el chip en ti de que es lo normal y es la vida y la vida es dura y no se pueden hacer cosas. Ese es mi contexto del cual salgo. Y bueno, me ha tocado hacer un poco de trabajo, cambiar el chip, a sanar muchas cosas del pasado para poder proyectar algo diferente hoy en día en lo que enseñamos desde Pareja y Finanzas. ¿Y la vida cómo los une a ustedes dos? Veniendo de pronto en contextos un poquito diferentes, con creencias y ejemplos diferentes, ¿la vida en qué momento los une? Que eso Estábamos en es lindo. una búsqueda de Dios. Nos encontramos en una iglesia en Bogotá, en la cual asistimos hoy en día todavía. Y esa búsqueda de Dios como que nos llevó a en algún momento cruzarnos en un grupo juvenil. Y ahí empezó, yo dije en una salida de ese grupo, dije hasta luego, me despedí de todo el mundo. Y alguien dijo hola. Y me volteé y nunca la había visto. Y era ella. Que fue la única que no dijo. Sí. Entonces, tips Sí. para los que están escuchando. Cuando alguien diga chao y les Diga gusta, hola. digan hola. Responde. Sí, sí, pero pues es lindo el contexto porque, digo, el hecho de habernos encontrado en un lugar donde tal vez teníamos un deseo de vida mayor, donde estábamos buscando algo como tan, que parece etéreo para algunos, que es Dios, pero para nosotros que era tan importante, creo que se afianzó la relación de otra manera. Digamos que en este lugar donde hoy asistimos y donde hemos asistido durante muchos años de nuestra vida, nos hemos enfocado mucho en la gente. Y allá hemos hecho mucho trabajo social, hemos trabajado con jóvenes, con muchos temas, pero creo que eso le brindó a la relación algo especial, algo diferente. Y así arrancamos y ya nos hicimos novios más o menos como a los 8 meses. Y desde que fuimos novios, un 7 de agosto, me acuerdo perfecto, a los 3 meses él me propone matrimonio, de ser novios. A los 3 meses. 3 O sea, meses. y yo ahí yo tenía 23, tú acabas de cumplir 25 más o menos. Y luego de eso, 6 meses 22. pasaron y compramos nuestra primera propiedad. Nuestra primera vida. O sea, fue En 9 todo. meses nuestra vida cambió. Nuestra vida cambió. Completamente. Oye, qué chévere. Quisiera profundizar un poquito en ese tema. Como recién casados y ya quiero irme de atrás para adelante para contar el resultado y luego el proceso. Actualmente, ¿cuántas propiedades tienen y cómo está, digamos, financieramente esas propiedades? Hoy tenemos 2 viviendas, tenemos 2 inmuebles, un apartamento en Chía, que fue nuestro primer apartamento, uno acá en Bogotá. El primero lo compramos sobre planos, entonces también la experiencia. El segundo sí lo compramos de segunda, digamos, entonces tenemos la historia de vivienda nueva y usada. Y hoy en día, o sea, ha pasado desde que empezamos todo este camino de vivienda, han pasado cerca de 9, 10 años, no, un poquito más de 10 años, porque lo compramos cuando éramos novios, el primero. Pero en estos 10 años, podemos decir que ya desde hace 8 años y medio, ambas viviendas están libres. La primera la liberamos de hipoteca en 2 años y medio, la segunda en 2 años y 7 meses. Wow, esto se pone bueno porque si ese es el resultado, no me imagino la historia, porque ahí debe haber muchas cosas en el medio. Le propones matrimonio, 6 meses después compran esa primera propiedad. ¿Cómo piensa David acaba de proponer matrimonio,
ya se quiere meter en una deuda enorme. ¿Qué tenías en la cabeza para decir, venga, quiero comprar esa propiedad y lo quiero hacer en este momento? ¿Qué te motivó? Yo no sé todavía, yo pienso en qué estaba pensando yo. Sí. Y bueno, digamos que lo que sí recuerdo mucho es que yo tenía una determinación y estaba muy seguro, primero, de que ella era la persona de mi vida y no tenía que buscar a nadie más, que la amaba completamente y con 3 meses me bastaba para darme cuenta de eso. Eso lo tenía súper claro. Y lo otro, lo del apartamento y todo, fue un proceso, esos 6 meses fue como mucha conexión espiritual, en donde sentí que un día Dios me dijo, venga, Chino, usted dice que es mi hijo y usted dice que todo bien conmigo, ¿sí? Pero usted quiere irse a vivir en arriendo con ella, que va a ser su esposa. Y si cree que yo soy su papá y que todo bien, ¿por qué no cree que yo le puedo dar una vivienda nueva? Una vivienda para ustedes dos, donde inicia el sueño. ¿No me cree capaz o qué? Sentí que Dios me transmitió en algún momento esa idea, o en un momento así, esos que uno tiene de introspección, esos momentos espirituales, y yo salí de ese momento y le dije a Me mi llamaste. novia en ese momento, y la llamé y le dije, creo que tenemos que comprar un apartamento. No podemos ir a vivirnos en arriendo, porque siento que mi Dios es capaz de darme un apartamento nuevo. Sí Sí. podemos, aunque para mí parezca una locura lo que te estoy diciendo, y tal vez para ti de pronto también, yo sé que podemos hacerlo. ¿Y tú qué sentiste? ¿Que te propone eso y Yo me acuerdo que como que recibí la llamada y sí le dije, me ha pasado mucho con mi esposo, él es el que es así como, no sé, él es el muy visionario y digo, él es el visionario y yo le aterrizo las ideas, o tú eres sea, el polo le a hago el tierra? plan, sí, yo le Venga, hago el polo venga, a tierra. baje Entonces todo le eso. dije como, pero le dije, bueno, sí me parece, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Estamos planeando un matrimonio. En ese momento, cifras totalmente reales. En ese momento, creo que hasta ahora me habían vinculado a mí porque yo estaba haciendo la práctica. Entonces yo me habían vinculado con 2.400.000, fue mi primer sueldo. Y eso era para mí toda una fortuna en ese momento. Y mi esposo se ganaba 1.500.000. 1,5 millones. Y recuerdo mucho que yo decía, pero una vivienda nueva, ¿cuánto nos va a demandar de plata? Y tenemos que planear el matrimonio y yo quería estudiar, entonces había muchas cosas. Pero le dije, bueno, pues hagámoslo y nos pusimos una primera cita. Que empezó como una cita de hacer deporte un 1 de mayo, es que nosotros somos de fechas, el 1 de mayo del 2014, y salimos a caminar un 1 de mayo en Chía y nos topamos con el apartamento de hoy. Fue en una caminata de ese día, yendo sin querer a ver proyectos, pero fue el primero que vimos. Y empezamos a hacer una revisión de varios proyectos. Cuando vas a comprar vivienda, tienes que estar claro con tus posibilidades. Y esa realidad teníamos claro que claro, vamos a tener, y si queremos tener hijos y un perro y un gato, pues necesitamos 3 habitaciones, pero a veces la vida, y menos en momentos, te va a permitir de pronto tenerlo ya todo lo que quieras. Pero si das un primer paso, vale la pena. Y nuestro primer paso era, si acaso 2 habitaciones, pues lo logramos, no importa, pero vamos a dar el primer paso. Y así fue que cogimos, me acuerdo tanto, esos brochures y los pusimos un día sobre la cama y hasta le pedimos a Dios como ayúdanos a elegir el adecuado para nosotros y definimos que era ese. Entonces pues fue como todo ese camino, pero pues esto parece que pasaron como años, pero realmente esto pasó como en 15 días todo, ¿no? Entonces fue algo así. Se vuelve muy rápido y acabas de decir algo muy importante, Dani, y es entender nuestras posibilidades, porque ustedes me imagino que querían vivir en un apartamento grande para hijos, mascotas, la familia, los suegros, la suegra, pero en ese momento les alcanzaba es entender nuestra realidad. ¿Con qué puedo empezar? No quiere decir que no puedan tener el apartamento grande, quiere decir que deben empezar con ese primer paso, y el primer paso si es un aparta estudio, si es una vivienda bis, si es una vivienda VIP, una vivienda de interés prioritario que no vale más de 90 salarios mínimos, pues empecemos con algo. Esa no es la propiedad de toda la vida, es la del primer paso, porque después de esa del primer paso viene una más grandecita, luego se vende y luego ya vienen dos y luego ya vienen cuatro. Esa es la magia de los bienes raíces, y es entender desde dónde estoy yo, desde dónde arranco. Y si mis posibilidades ahorita
están en X momento, pues compro. Por debajo de eso, pues no quiere decir que no pueda incrementar. Y ahí empiezan ustedes a entrar en este mundo. Exacto, ahí arrancamos. Y ya digamos que ahí ya nos lanzamos a la primera propiedad. Y creo que eso que acabas de decir, Santi, es muy importante porque hemos escuchado gente hablando mal de no compren propiedades, no me metí en una y no, me tocó salir, eso salió terrible con abogados. Y cuando uno analiza la historia y le pregunta más, suele pasar que no planeó financieramente bien la cosa, que se lanzó a algo demasiado grande para su realidad. Y por eso se vuelve muy importante saber en dónde estoy, a qué le puedo apuntar y si está dentro del rango de mis posibilidades. Total, el manejo de las finanzas es lo más importante. Quisiera que escribieras esto en los comentarios para que se te grabara. Yo manejo mis finanzas y compro por debajo de mis posibilidades. Esa es la magia. ¿Ustedes esta propiedad la querían para inversión, para vivir? ¿Ya se habían visualizado ahí cómo fue este proceso y luego cómo dan la transición a la siguiente propiedad? Esta sí, total para vivir, o sea, porque lo que les digo, estábamos en un escenario, digamos, económicamente que estaba bien para ese momento, pero que tampoco nos brindaba para decir, oye, pongámonos a invertir ya no, porque era un matrimonio que venía, era tener que levantar una casa, comprar muebles, la nevera, todas esas cosas, entonces, y todo eso son gastos. Entonces al final dijimos, no, soñamos con llegar a ese primer lugar donde vamos a estar los dos y que sea que nadie más lo haya usado. No sé, eso fue algo que para nosotros fue importantísimo, o sea, que sea nuestro lugar. Entonces, sí, esta primera vivienda fue totalmente eso, el primer paso. ¿Cuál fue el chiste? Y que además, gracias a esa primera experiencia, nace Pareja y Finanzas de alguna manera, y es que esto nos hizo plenamente conscientes de no queremos, o sea, si bien, y voy a poner números, la vivienda en ese momento nos costó 156 millones, en ese momento pues no era una vivienda bis, digamos, dijimos, entremos y una vez como que ya nos entreguen, vamos a sacar el crédito hipotecario, que era aproximadamente 110 millones, eran 107, aproximadamente a 110 millones de crédito hipotecario, y lo otro pues se pagaba en cuotas mensuales, que ahí fue donde tuvimos que hacer el análisis si lo soportábamos. Entonces se nos iban más o menos 2 millones mensuales para pagar la cuota inicial, y pues nos quedaba 1,5 millones para cuadrar todo lo del matrimonio, literalmente era más o menos así las cuentas. Tuvimos que hacer muchos sacrificios, salidas, cine, o sea, y tocó pedirle ayuda a nuestros papás y decirles, oiga, nos vamos a reunir más en casa, vamos a almorzar acá porque no nos va a dar el músculo con los ingresos que teníamos. Pero yo recuerdo mucho que en un shower que nos hicieron de matrimonio, mi suegra dijo algo que fue con unas palabras que me las tomé súper en serio. Y fue como, le pedimos a la gente que nos diera una bendición de algo, o sea, que nos dijera algo, ¿sí? Bonito para nuestro matrimonio. Y ella recuerdo mucho y nos dijo, ustedes van a pagar ese apartamento en 5 años. Claro, todos estamos acostumbrados a que vas a pagar la vivienda a 10, bueno, no a 10, no, mínimo a 15, 20 años, y que alguien te diga, no, la vas a pagar en 5, era romper el molde, y eso se me metió en la cabeza. Y dije, voy a construir un cuadro, voy a amortizar, si yo hiciera bonos a capital, si yo hiciera todo eso, o bueno, si lo hiciéramos, pero pues yo que estaba ahí como matemáticamente, hice un cuadro para que la amortización de esa deuda diera a 5 años. Claro, En un principio. tú utilizaste todo Sí, tu todo mi conocimiento, conocimiento y claro, vamos a hacerlo total. realidad. Vamos a hacerlo realidad, pero como que me envidié con eso. Cuando nosotros ya nos casamos, bueno, 4 meses antes de que nos casáramos, a mi esposo lo echan del trabajo. Y ahí viene otra de las cosas que aprendimos en pareja, súper importante. Y es que una pareja tiene que aprender a vivir, lo básico de su vida tiene que estar basado en el sueldo del que menos gana. Parece irracional, parece absurdo, pero así funciona la vida, porque en algún momento cualquiera, si somos empleados, cualquiera nos pueden sacar. Si somos emprendedores, pues puede que un mes nos vaya bien y el otro mes no nos vaya tan bien. Entonces, sí hay que ser muy claros con las finanzas. Cuando él lo sacan de su trabajo, obviamente fue como, Dios mío, faltan 4 meses, la boda, gracias a Dios ya teníamos muchas cosas pagas. El apartamento, pues ya estábamos como en el último tramo, ya nos faltaba súper poquito, como 4 meses para cerrar el año prácticamente de lo que teníamos que pagar. Pero ahí como que de alguna manera sí viene ese tema de
Bueno, ¿y cómo voy a cumplir ese sueño de pagar rápidamente si ahora el escenario cambió? Pero yo creo que en el corazón nos quedó, vamos a hacerlo. Y una vez nos casamos, aún sin trabajo mi esposo, no se imaginan, no tuvimos carro durante 3 años. O sea, todo, y no nos podíamos dar el lujo de un carro, y no nos podíamos dar el lujo de comer por fuera casi nunca, los primeros casi 3 años de matrimonio, porque teníamos un solo objetivo y era pagar ese apartamento. Y de 5 años que teníamos previsto, lo pagamos en 2 años y medio. Buenísimo, buenísimo. 2 años y medio, Dave. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo fue? Tú haces la amortización, Dani, y Dave, ¿cómo dijo, listo, creo en esto y vamos a empezar a hacerlo así? Yo sin trabajo, estaban como en esa transición. ¿Qué hicieron y cómo lo hicieron? Súper, de las cosas que ya más me acuerdo porque yo aquí soy el aprendiz financiero, ¿no? De mi esposa, ella es la más técnica, la más dura en este tema. Entonces yo en ese momento estoy aprendiendo de ella y lo que ella me muestra es, ven, si logramos, me mostró la amortización, la tabla entonces de pagos. Y en la tabla de pagos uno puede ver que cada cuota, si tú tienes una cuota de 1 millón de pesos, ese 1 millón de pesos, una parte son los intereses, otra parte el capital y otra partecita los seguros y demás. Entonces ella me mostró eso, me acuerdo, y me dijo, mira, si logramos dar a intereses tanto como damos a capital, le podemos dar la vuelta al juego. Entonces, si voy a seguir con el ejemplo del 1 millón de pesos, si esa cuota de 1 millón de pesos, 700.000, no, yo creo que era más, 800.000 eran de intereses al principio y 200, creo que hasta más de eso puede ser. Digamos que eran 800 que se iban a intereses y 200 al capital de la deuda. Entonces ella me dijo, lo que tenemos que hacer es poderle dar 600 más al capital con un abono a capital para que eso iguale los 800 en intereses. Ya tengo 200 más 600, 800, igual a los 800 de intereses que estamos dando. Y con eso yo calculo que a la mitad del tiempo lleguemos. Pero aquí tenemos que dar otro esfuerzo adicional, porque todavía ahí no llegamos a la meta, y es todas las bonificaciones, la prima, todo eso que nos dan adicional a la mitad de año, al final del año, lo vamos a meter aquí, lo vamos a meter para pagar eso. Y con eso nos vamos a ahorrar un montón de intereses. Y claro, cuando ella me lo contó, para mí fue lógico, y dije, claro, porque yo estaría perdiendo demasiado dinero con los intereses de este crédito. Y claro, lo que vamos a hacer es hacer eficiente nuestra economía, nuestras finanzas y salir de esta deuda más rápidamente. Entonces ahí dije, no, dale, estamos, juguémonosla, hagámosle con el plan. Yo no conseguía trabajo, eso se me cerraban las puertas, eso fue todo chistoso. Pero en últimas, ahí fue nuestro primer emprendimiento, me lancé a emprender, fue la primera idea que lanzamos, haciéndole bodas a las personas, decorándole las bodas a las personas. Nos empezó a ir muy bien ahí, hasta que ¡pum! Salió algo imprevisto que nos bajó el negocio, pero ya fue mucho tiempo después. Pero digamos que eso fue lo que me ayudó ahí a malabarista, como estoy en el plan contigo y queremos pagar rápido esto, entonces estamos en esto. Y ya ahí es cuando empezamos, ya más adelante, como un año después de eso, consigo un trabajo, entonces ya puedo tener la prima, las bonificaciones, y todo esto nos lleva a lograr incluso pagarlo antes del plan que teníamos. Increíble eso porque lo pagan en 2 años y medio, haciendo todos estos abonos y demás. ¿Cómo, Dani, lo recibe el banco? Porque el banco te da un crédito a 20 años y ojalá se lo pagues a un poquito más. Entonces, ¿el banco cómo te lo recibe? Tú le decías, no, tengo esta platica, o ¿cómo hiciste? Porque el banco siempre es fuerte en eso. Súper, ahí el tema, ahí como que está el chiste también de todo el mensaje que le hemos transmitido a la gente, porque del lado del banco yo fui empleada bancaria 10 años, trabajé en un banco, no voy a decir cuál, pero trabajé en un banco 10 años, y creo que a pesar de que no estaba en el core de negocio de personas, estaba más en la parte corporativa, sé mucho de negocios internacionales, esa es como mi especialidad, pero en ese camino me fui dando cuenta el juego del banco, ¿sí? Y de cómo amortizaban y de cómo mandaban a capital y chuzaba a veces, cómo me metía a veces en cosas de personas, y aprendí mucho. ¿Y qué fue de las primeras cosas que aprendí? Ok, hace un tiempo la superfinanciera abolió
cualquier sanción por prepago a una deuda. ¿Eso qué significa? Puedo prepagar mis deudas, puedo pagar mis deudas en moneda legal, en pesos, o sea, porque todavía hay unos temas con los temas en moneda extranjera, pero bueno, yo puedo prepagar mis créditos, ok, y hay dos maneras en que los puedo prepagar, y es sin recurrir de pronto a nadie más. Digamos, nosotros todo esto, y para los que nos están escuchando, lo hicimos nosotros mismos, haciendo abonos a capital mensuales. Obvio, si hay un chiste en cómo lo tienes que hacer para que no se pierdan, porque hoy tenemos todos los soportes de cómo entró cada uno a capital íntegro, sin descuentos, sin que se fuera capital sin, de intereses, todo íntegro, completamente. Pero era entender cómo tienes dos maneras, o se va para reducción de plazo o se va para reducción de cuota. Entonces dijimos, ¿qué queremos reducir? El tiempo. Ese era el chiste. No queremos que la cuota se vuelva bajita, sino el tiempo. Entonces, hicimos, como me acuerdo, un par de transacciones de testeo, ¿sí? El banco con el que te había tomado la deuda no era el mismo en el que yo trabajaba. Entonces, era enfrentarme a un banco distinto. Un banco en el que no tenía plataforma virtual en ese momento, recuerdo mucho. O sea, te llega el extracto y vamos a hacer el tema. Entonces, ¿cómo nos dimos cuenta que el juego era ok, íbamos y pagamos? El primer chiste es, tengo que estar al día con la cuota ordinaria. Entonces, voy y pagaba la cuota ordinaria. Hacíamos toda la transacción en el mismo día, en ese caso particular de este crédito. Entonces íbamos, pagábamos la cuota ordinaria, dejábamos que el cajero nos entregara el soporte, el timbre, e inmediatamente le decíamos, quiero hacer un abono a capital para reducción de plazo de este mismo crédito. Eso todo debía pasar antes de la fecha máxima de pago, esas dos transacciones. O sea, no podía hacer el abono a capital después de la fecha máxima de pago, porque lo que la gente no sabe es que al final el banco, independientemente de que a ti te llega un extracto cada mes, el banco igual liquida intereses diarios. Si hoy fueras a pagar tu deuda, a ti te van a liquidar la proporción de intereses que ha pasado, sean 5, 10 o 15 días, lo que sea. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta que hacíamos hasta la fecha máxima de pago las dos transacciones, el abono a capital empezó a entrar íntegro. Entonces ya teníamos una fecha de cuándo debíamos hacer el abono a capital todos los meses. ¿Y cómo nos dábamos cuenta? Al próximo mes cogía el extracto, decía, ok, de la cuota normal se van 200 a capital, y yo di 600 más, entonces la deuda debió haber reducido en 800.000 pesos. Sumas y restas, chao. Y así fue que hicimos toda la amortización de la deuda. Ahora, ¿por qué también, de pronto ese fue caso nuestro, y a veces le decimos a la gente, porque nunca fuimos a pedir un crédito a 5 años? Pues tan fácil, vaya y pídalo y cámbielo, ¿sí? Porque también reconocíamos las posibilidades, y teníamos la cuota realmente de nosotros era de 1.250.000 pesos. Ir a cambiar todo el sistema de amortización y todo, y decir, ok, sí, yo puedo dar 600.000 más, eso podía ser en mi realidad ahorita, pero si algo pasaba y quedábamos enganchados con dar cuotas de 3 millones, pues nos íbamos a quedar después en una situación de impago si algo llegaba a pasar. Si me volvían Entonces, a echar, sí, o sea, tú no sabes qué cosas van a pasar. Nosotros sabíamos que una cuota de 1.200.000 más 600 lo podíamos hacer, pero si en un tema de contingencia, seguramente con mi sueldo o con el sueldo del otro podíamos causar por lo menos la cuota. Y el banco a veces no te explica eso tan interesante y te dice, tenía el caso de uno de los episodios anteriores, que le dijeron a él, era un leasing, le dijeron, no, pero ¿por qué no saca el leasing más bien a 15 añitos? Solo le incrementa un poquito la cuota. Y siento que es el peor error que cometen los asesores bancarios, porque no te explican bien cuáles son las implicaciones. Es que si tienes una cuota alta, ya quedas hasta el cuello, y si llega a pasar alguna eventualidad, pues no tienes cómo pagarlo. Mientras que si puedes sacar el crédito hipotecario o el leasing a 200 años, pues la cuota va a ser así de chiquita. No lo vas a pagar a 200 años, lo pagas en 2 años y medio, en 5 años, que tú tienes las formas de dar adicional. Pero si no, pues no pasa nada y la cuota te sigue quedando muy bajita. Y esa es la magia de la deuda. Sácala al mayor tiempo posible y págala lo más rápido que puedas para que así mismo ahorres en intereses, ¿no? Sí, de acuerdo. Ahí lo único, y es de pronto el mensaje que le dejamos a la gente, porque si bien puedes manejar cuotas pequeñas, lo que también nos hemos encontrado ya como educadores es, hay que tener una intención de educarme para realmente querer sacar de mi bolsillo un extra. Porque a veces también lo que pasa es la gente toma mucho plazo, pero
no, yo no voy a hacer un abono a capital, o sea, ¿cómo voy a sacar de mi plática para un extra? Entonces, a veces le decimos a la gente, juega con las dos cosas, busca una cuota que sea cómoda, pero tampoco te des mucha holgura, es decir, que me quede de 300.000, pero me gano 5 millones, porque hemos visto casos de casos, y te vas a quedar pagando todo. No, si está entre tus posibilidades, busca una cuota, pero que también te force un poquito a darle prioridad a eso, y haz abonos a capital. Pues digamos lo que les digo, esto ya requiere un poquito, y lo hemos puesto en práctica con personas, lo hemos puesto en práctica con gente, le decimos testéenlo, y al día de hoy, ¿por qué damos garantía un poco de esto? Porque ya lo hemos hecho con el segundo apartamento, hicimos con otro banco totalmente distinto el mismo ejercicio, igualito, nos funcionó perfecto. Otra persona, mi mamá también, que está pagando ahorita otro tema, también lo ha hecho así, con otro tercer banco distintísimo. Entonces ya hemos puesto a prueba que al final sí hay una temporalidad para poder hacer las cosas, y los créditos se pueden ir amortizando poco a poco. Entonces creo que ese fue un poco el chiste de cómo pagamos y cómo avanzamos todo este tema, pero fue buscándole la mañita, digamos. Interesante. Ustedes logran este pago súper rápido, 2 años y medio, y de ahí dicen, bueno, ya no invierto más, ya tenemos libre nuestro apartamento, se quedaron viviendo en Chía, ¿o qué pasó después? Sí, ahí nosotros lo pagamos, nos fuimos a vivir, nosotros nos casamos y cuando nos casamos tuve que estar en la casa de la suegra como 6 mesecitos. Sí, mientras no lo Porque entregaron. cuando te dicen te entregamos, suele pasar que se Hay un demoran otros retraso. mesecitos. Sí. Entonces, Sí. bueno, ahí se demoró otro poquito la entrega, como 3 mesecitos, algo así. Sí. Ya ahí después nos fuimos a vivir y nada, felices en nuestro apartamento. Eso fue, y ya que lo preguntas, esto también se lo enseñamos a las parejas mucho, y es la sensación que te da lograr en pareja comprar el primer inmueble. Es una cosa que uno no cambia por nada en No el se mundo. olvida. Es como, carajo, lo Lo logramos. O sea, sí Sí. podíamos. Yo te dije que Dios me dijo que podía darnos, sí, como que sí podemos. Y esa sensación de logro alimenta mucho la relación. Es como que nos muestra que si nos unimos podemos sacar cosas increíbles adelante. Entonces sí, eso fue lo que pasó. Quedamos ahí felices, vivimos un tiempo más ahí. Y ya después de que nos entregan, más o menos vivimos 2 años y medio más Mientras lo pagamos. en la propiedad, hasta que nos cambiamos a un lugar en Bogotá, Sí. en que tomamos en arriendo por facilidades de trabajo y Sí, de ya movimientos chévere. en Bogotá, pero después ese apartamento que tomamos en arriendo, ofrecimos un dinero para comprarlo y nos aceptaron. Nos pegamos una negociación de la vida ahí. Sí. No creímos Sí. que nos fueran a bajar tanto el precio, y sí, se dio, y se dio para que esa sea hoy la propiedad, la segunda propiedad que compramos y en la que vivimos actualmente. Y la primera, la de Sullana, la dejamos, la que tenemos en Chía, digo, la dejamos en arriendo, la dejamos rentada, y nada, pues ha sido como el camino. En esa transición, ustedes me contaron que no fueron directo de vivienda nueva a de una a la vivienda usada. En el intermedio hubo algo que les hizo aprender muchas cosas. Cuéntenme un poquito de esa historia. Eso fue, digamos, al tener el ejercicio o el resultado que tuvimos con la vivienda nueva, nos enamoramos mucho de la vivienda nueva. Entonces ya empezó, ahí ya mi esposo se ubicó, el negocio de las bodas siguió dando, entonces ya teníamos 3 fuentes de ingreso, entonces ya ahí el panorama era mejor. Estábamos amortizando esta deuda, este crédito de Chía, ya estábamos cerquita de pagarlo, y decidimos empezar a construir un capital adicional y dijimos, invertamos en otra vivienda nueva, que esa sí era más netamente para inversión, eran como 38 metros cuadrados, algo chiquito, y juiciosamente, revisando que tuviera su fiducia, todo, empezamos, como que nos gustó y nos votamos y empezamos a aportar a ese tema. Yo soy una persona extremadamente intensa, o sea, es demasiado, o sea, yo todo lo voy revisando a toda hora, Yo doy fe, miro. yo doy fe de eso. Sí, o sea, muy, muy intensa, como que me obsesiono con las cosas, y era la que me gustaba pasar todo el tiempo por el proyecto, ¿sí? Y yo ya empecé a notar un poco que el proyecto no, o sea, no se veía nada, a veces la sala de ventas se veía cerrada, y un día ya cerraron la sala de ventas. No. Y nadie aparecía.
Nadie. Wow. Y yo ya dije, no, este ya es una sintomatología pésima. Empecé a llamar a la constructora, nadie contestaba, o sea, ya empezaron como a de desaparición total. Obviamente habían pasado apenas como unos 6 meses desde que empezamos la inversión. Como yo no veía nada, yo dije, yo creo que ellos no llegaron a punto de equilibrio. Se lo dije a David. A mí me gustaba ir porque al principio Sí. le daban a uno oblea, tinto, Sí, de perro todo. caliente, no, gaseosita. Uf, yo iba no por intenso, sino por Sí, la comida porque que me gustaba. daban. Siempre Pero- siempre nos atendían y el gerente Pero de la después, ¿y oficina, dónde todo. están los perros? Sí, ¿Y todo. dónde están las No, oleas? cerraron total. Cerrado total. Total. Entonces ahí, bueno, venía el respaldo de la fiducia. Ya, ¿qué pasó? Que empecé a buscar un poco por internet, me di cuenta que la constructora, punto súper importante para todos, yo creo que ya acá el experto lo han aprendido y es al final, creo que uno sí tiene que ser muy cauteloso con la constructora que está detrás. Y esta era una constructora, no que fuera mala, pero era relativamente pequeña para un proyecto tan ambicioso porque era bastante, eran 4 torres gigantes más o sea, era un proyecto grande, pero realmente pues la constructora parecía no tener la solidez. Me pongo como también a googlear, me doy cuenta que ellos están como en un proceso legal por un proyecto que no avanzó, otro. No. Entonces ya ahí fue como toda la señal. Llamé a la fiducia, Red flags. pasó además 2 cosas y es que ellos habían cambiado, duraron 3 meses con una fiducia y después la cambiaron, entonces tenía el chicharrón de tenerme que contactar con la fiducia 1 y la fiducia 2 porque de la fiducia 1 no habían mandado todavía la plata a la fiducia 2. Gracias a Dios siento que pudimos contactarnos súper bien con la fiduciaria, nos dijeron efectivamente la plata sigue custodiada en la fiducia, hace este procedimiento, pásanos esta carta, radica, escribe un pastoral, manda los soportes. Literalmente desde eso pasaron 20 días, recibimos la plata De vuelta. entera con los rendimientos de la fiducia. Súper Que fue bien. súper bien. Pero claro, quedamos, ahora, esto no significa está mal, es lo peor, no, simplemente nos dio el aprendizaje también de que el proyecto de la constructora, todo tiene que ser muy coherente. Y aquí pues no era coherente la constructora, tal vez hay que revisar a veces un poquito más. Y hoy le decimos a la gente, a veces es preferible irte con, porque unas constructoras más pequeñas a veces tienen más adecuaciones y más cositas y más no sé qué, y tal vez las constructoras más grandes te entregan lo básico, pero tienes la solidez de una constructora grande. Entonces, sí fue como esa enseñanza que tuvimos de ese tiempo, entonces pues nos gustó un montón aprenderlo. No, genial. Después de tener esas 2 experiencias, ya ahorita, ¿cómo están financieramente con la segunda propiedad? ¿Hicieron la propuesta y ya también la lograron liberar con la misma metodología o todavía deben? ¿Cómo va en esa propiedad? En este momento las 2 propiedades están completamente pagas. Tú me corriges, 2 años y medio la primera y la otra. 2 años y 7 meses. Sí, Wow. parecido. La segunda. Fue Sí. parecido. ¿Por qué? Porque la primera empezó a apalancar la segunda. El arriendo que ya estaba libre, que no tenía hipoteca Exacto. de la primera, apalancó la segunda, es decir, si allá nos daban 1.500.000 y nos De hecho, quedaba Santi enseña eso 1.200.000, perfectamente. exacto, con eso pagábamos esto y el extra era para aportarlo a capital, porque obviamente este inmueble era mucho más caro que el primero. Claro. Entonces, por eso fue que también logramos salir súper rápido de esa deuda. Oh, buenísimo. Ya después de esa experiencia inmobiliaria, de ser muy juiciosos con sus finanzas, de tenerlas muy ordenadas, ¿qué oportunidades están viendo de aquí para adelante? Bueno, a mí me han gustado los inmuebles, digamos que me encantan y me ha parecido un buen punto de arranque, pero ya después cuando uno empieza a educarse financieramente y va comprendiendo otras cosas, claro, empiezan a llamarte la atención otro tipo de inversiones. Entonces, en nuestro caso, hemos estado aprendiendo mucho de otras inversiones como los CDTs, inversiones en el extranjero, cositas de inversiones en bolsa, en empresas, a través de brokers. Y bueno, ahí hay un montón, hay un mundo adicional por cosas que uno dice, bueno, podemos probar, pero sin duda la inversión inmobiliaria ha sido la que nos ha catapultado a, venga, puedo elevar aún más mi conocimiento y mi mente se puede abrir más incluso a otras inversiones, pero eso así han sido hoy en día más Sí. o menos. Ustedes dos, ¿qué le dirían a esa persona que de repente no ha invertido en su propiedad, que tiene miedo, que están como ustedes hace unos 8 o 9 años, que no sabían mucho de la propiedad raíz, pero que tenían ese deseo de invertir?
¿qué consejo le darías, Dani, a esa primera inversión, esa primera propiedad? Sí, pues yo creo que le diría a esa persona o a esas personas, sí aterrizar la realidad financiera es el primer paso, y creería que nosotros tenemos una base muy simple, sobre todo porque esto, a pesar de que si compras vivienda nueva y estás pagando la cuota inicial en cuotas, de alguna manera, a pesar de que no te genere intereses, pero es una cuota que te demanda mensualmente. Entonces le decimos a la gente, ojalá tus compromisos en deudas no superen el 30% de tus ingresos mensuales. Es decir, si yo me gano 1.000.000 y ya 300.000 pesos estoy pagando en el crédito 1, 2, ya ahí tengo una alarma. ¿Por qué? Porque ya puedo quedar muy sobreendeudado y ahí empieza la dificultad para la gente. Entonces sí creo que hay que cuidar mucho qué tan endeudado estoy y cómo está mi realidad financiera hoy. Y diría adicional, tener en cuenta que no solo se trata del crédito ni de la cuota inicial, sino todo lo que conlleva, el tema de papeles, la hora de firma de la escritura, el registro, todo ese tema que es altísimo. Bueno, y yo le agregaría algo a lo que mi esposa acaba de decir, y es sí, tengo la base de cuáles son mis finanzas, estoy claro en eso, pero esa base me va a permitir entonces soñar, y es lo que yo le diría a las demás, a las personas, y es atrévanse a soñar, atrévete a pensar que se puede, y eso justamente fue lo que nos pasó a nosotros, y es que vemos muchas personas que ni siquiera se atreven a entrar al proyecto, ¿sí? ¿Qué tal tuviera obleíta o perro caliente? Una La gaseosita. gaseosita. Entonces, atrévete a entrar y a preguntar. Cuando nosotros nos atrevimos a entrar y a preguntar, e hicimos cuentas y dijimos, oiga, sí, la cuota inicial serían 2 millones de pesos en ese momento, mensuales. Tú podrías dar uno, yo podría dar otro. Sí podemos. Y ahí se creó la idea de, oiga, sí se puede, esto es posible. Entonces, pero todo partió de atreverme a preguntar, a soñar, a ver de qué se trataba, cómo era la idea aquí, y eso les puede dar que su mente se abra para incluso solucionarlo, ¿sí? Solucionarlo y decir, venga, ¿cómo podría ser esto posible? Entonces, ese sería el siguiente punto. Y al final preguntar es gratis, ¿no? Entonces, que tú vayas y llames al letrero que dice se vende, se arrienda, llama, venga, ¿en cuánto están arrendando este apartamento? Listo, ya sabemos el metro cuadrado en arriendo, cuál puede estar el promedio. En venta, listo, ¿cuánto están vendiendo en promedio esta zona? Si voy a una sala de ventas, pregunto, así sea por bananear, en Medellín le dicen como lulear. Preguntar y no comprar, no necesitas tener plata para preguntar, solo necesitas tener disposición y ganas, determinación como lo tenía Dave, y es yo lo quiero hacer. No, no tengo la plata, la voy a tener un tiempo, o si no la tengo yo, ¿quién sí la tiene para empezar a comprar? Entonces ahí es donde está la magia, preguntar, 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 y va un concepto que yo menciono mucho en el estudio de mercado, y es la clave para encontrar una buena propiedad, son las 3 B, que es buscar, buscar y buscar. ¿Por qué no has encontrado una buena propiedad o una buena oportunidad? No la has buscado lo suficiente. ¿Cuántas propiedades debes buscar para encontrar una buena? No sé, 10, 20, 50, 100 para encontrar una sola. ¿Hay que hacer todo eso? Sí, es un trabajo que pocas personas están dispuestas a hacer, porque si fuera fácil, cualquier persona tendría una propiedad con descuento, la pagaría en un año, mejor dicho, aplicaría todas las herramientas que ustedes comparten y sería muy fácil. Pero como tiene su complejidad, requiere mucho esfuerzo de sí mismo, pues hay pocas personas que lo logran, pero no quiere decir que sea imposible. Quiere decir que debes desarrollar esa habilidad y quererlo mucho. Para dar como, para finalizar, me gustaría saber ustedes qué mensaje le quisieran dar a las personas que nos están viendo y escuchando para impulsarlos a cumplir sus sueños. Bueno, pues yo diría es, tal vez hay que salir de la zona de confort, de mentalmente y después físicamente. ¿A qué voy? Mentalmente es que, como les decíamos, venimos de precondiciones familiares o lo que sea, y hay que salir de esa zona de confort, de las ideas mal concebidas y construir una nueva manera. Y físicamente, pues de dar pasos de fe, diría yo. Sí, y yo le diría a las personas, bueno, hay varias cosas, pero yo creo que, y se los dice a alguien que viene desde la pobreza y desde criarse con tantos faltantes, y es que
sí tienes que definir muy bien a qué le vas a creer. ¿Le vas a creer al amigo que dice que no se puede y que no ha alcanzado nada en su vida por lo mismo que cree? ¿O le vas a creer a gente que ves que tiene algún tipo de éxito con ciertas cosas en que tiene autoridad para decirte, ven, sí se puede? Creo que el círculo del cual te rodeas es muy importante y a mí me ha tocado hacer limpieza, detox de eso mucho tiempo atrás, ya hoy es menos, pero continuamente nos encontramos con personas que o nos aportan en nuestra visión a nuestros sueños o nos quitan la visión y sueños. ¿A quién le vas a creer? ¿Cuál es tu decisión? ¿A quién le crees? ¿Al que te aporta para tu sueño o al que dice, ay, olvídese, eso en Colombia, no, no hay oportunidades, no, el presidente se roba todo, el alcalde se roba todo y se vive quejando de todo el mundo? ¿A eso le vas a creer o le vas a creer a tus sueños, a la gente que te dice como nosotros hoy, sí se puede, si lo planeas bien, se puede, puedes soñar y puedes lograr cosas increíbles que nunca jamás creíste haber alcanzado? Entonces, ha sido un capítulo muy, muy interesante, una historia que tiene muchos aprendizajes y yo quisiera que agradecerte por vernos hasta el final. Muchísimas gracias, Dani, Dave, por habernos compartido su historia. Gracias por esos mensajes. ¿Alguna red social o algo que deseen compartir para que aprendan de ustedes? Pues gracias a ti, Santi, por la invitación. Gracias, es un honor haber estado con ustedes. A todos los que nos escucharon, muchas gracias por quedarse hasta el final. Y sí, nos pueden seguir en @pareja y finanzas. Estamos en todas nuestras redes o en nuestra página web www.parejayfinanzas.com. Les enseñamos de todo esto, les enseñamos de educación financiera, educación de pareja y finanzas. Entonces, nada, ahí nos pueden encontrar. Bueno, maravilloso. Si nos estás viendo a través de YouTube, recuerda suscribirte al canal. Estamos subiendo un nuevo episodio todos los miércoles. Y si nos estás escuchando o viendo a través de una plataforma de audio o por Spotify, califícanos con 5 estrellas y deja aquí en los comentarios qué aprendiste de esta historia, qué te llevas, qué aprendiste y qué vas a empezar a aplicar. Nos vemos en el próximo episodio de Casos de Casas, cargado de nuevos casos de casas. Chao, chao. Porque invertir en propiedades Sí es posible.